Hola a todas, soy María Gil Martínez. Esta comunicación, cuerpo, lenguaje y sujeto en el arte conceptual de los años 90, es parte de un trabajo comenzado hace 2 años que desarrollo a la par de mi tesis doctoral y que se encuentra en constante evolución, que es la investigación sobre el conceptual de esta década y su relación con el lenguaje. Para esta comunicación he decidido presentar a una serie de artistas que trabajan con el cuerpo en este sentido. Fueron muchas más, pero por la escasez de tiempo nos centraremos en una serie de obras que sirven como ejemplo de lo que estaba sucediendo en Occidente, con el objetivo de ofrecer una pequeña panorámica. Pero primero un breve contexto. Muchos y muchas artistas, desde finales de los años 80 y durante toda la década de los 90, realizaron prácticas conceptuales. Observaban a los referentes de los años 60 y 70, recurriendo a estrategias conceptuales de aquel momento, pero renovándolas a su paso. Esta suerte de neoconceptualismo supuso una ruptura con la tendencia realista y neoexpresionista de los años 80. El conceptual de la nueva década es incluso más político y está ligado al contexto externo e interno del artista. Temas como la inclusión y la exclusión social, donde las minorías étnicas toman voz, las crisis económicas relacionadas con el neoliberalismo y las políticas neoconservadoras, la epidemia del SIDA, las relaciones entre arte y esfera pública y una nueva crítica institucional. La identidad, como una de las mayores incógnitas de la posmodernidad, la pregunta por el yo, es constante. El arte es marcadamente personal, sobre todo tras las teorías feministas que cambian la percepción de la construcción del ser por el cuestionamiento sobre el género. Por ello es tan importante el cuerpo. En los 90 el cuerpo es político. El cuerpo es productor, objeto, soporte y receptor del arte, o arte mismo. Podemos verlo en uno de los ejemplos más claros. Félix González Torres, nacido en Cuba pero criado artísticamente en Nueva York, reflejará en su obra la multiculturalidad de sus raíces, así como su condición de persona homosexual afectada por la crisis del SIDA. Su trabajo artístico es socialmente comprometido. Desde una perspectiva anticapitalista, era crítico con el sistema en el que creaba, por lo que se situaba en un constante desafío. Por ello el público, como sujeto corporal que interviene, es necesario en el trabajo de González Torres. En Untitled, las 2 pilas de papel con las frases "Somewhere better than this place" y "Nowhere better than this place" suponen sentencias que presentan la duda del viaje, del lugar, del presente, y pueden ser tomadas por el público, que va reduciendo la efímera escultura blanca. La obra de arte desaparece de la galería en diversas manos. Por un lado, la institución ve cómo la exposición se desvanece, y por otro, el espectador nunca se lleva verdaderamente la obra. La vida de la pieza se diluye, el papel puede reproducirse. No pertenece a nadie y al mismo tiempo pertenece a todo el mundo. Está en todos los lugares y en ninguno, como cada cuerpo que la toma. Cada acto implica una responsabilidad. Que una pila desaparezca antes que otra ya modifica el sentido de la pieza. Pero esto se observa claramente en Portrait of Rose in Ley, que pesa 175 libras, el peso de Rose, la pareja de González Torres, antes de enfermar por SIDA. El cuerpo es representado en un retrato que va muriendo según los caramelos van siendo tomados. Rose también está presente en Perfect Lovers, los relojes que, sincronizados a la misma hora, se van desincronizando cuando las baterías o los mecanismos dejan de funcionar correctamente. Félix también genera retratos a través de palabras en lugares, en casas o en galerías, como es el caso de los realizados para los Wong o para Jennifer Flay, donde resume a las personas a través de datos en paredes. Cabe pensar asimismo que en González Torres las palabras no se encuentran solo físicamente, sino también en los subtítulos. La gran mayoría de sus obras no llevan un título, pero sí un subtítulo que otorga un guiño en el sentido. Aunque para él nunca tenga un nombre definitivo, pues todo es mutable. Todo significado es un cuestionamiento a través del lenguaje, de la presencia y de la ausencia del cuerpo, que aparece y desaparece como en caramelos u hojas de papel. La reflexión alrededor del subtítulo nos acerca a la artista neoyorquina Roni Horn, quien precisamente dedica su obra When Dickinson Shut Her Eyes a Félix González Torres a través del subtítulo. Desde finales de los años 80, Horn realiza una serie de esculturas basadas en los poemas y las cartas de Emily Dickinson, transformando sus palabras en paralelepípedos de aluminio. En el poema de 7 versos que toma Horn para dedicarla a Félix,
Dickinson reflexiona sobre la grandeza y la pequeñez a partir de una cesta de bayas. Y como Dickinson ante la fruta, el espectador de Ronnie Horn ha de pararse y hacerse preguntas para conocer o reconocer la realidad que lo sitúa en el lugar. Esta idea ya se encuentra en Kafka's Palindrome, una pieza plana y cuadrangular donde las letras se sitúan en los laterales, aludiendo al espacio, al momento y al cuerpo que se presenta ante la obra. Tanto Dickinson como Kafka tuvieron una relación complicada con el hogar, sintiéndose atrapados en su propia casa. Algo similar sufrió Ronnie Horn, que recurrió a la literatura como vía de escape, utilizándola en su obra para mostrarnos un mundo personal. La identidad, para ella tanto como para González Torres, es algo fluctuante. Su cuerpo, su persona, se ve fragmentado en todo lo que la compone. Las reflexiones sobre presencias y ausencias nos llevan a Christian Philip Müller, artista sueco relacionado con la escena de Colonia. En Two Important Dates in My Life, crea dos pinturas, una más pequeña con la fecha de su nacimiento, el 2 de noviembre de 1957, y otra mayor, cubierta de un color marrón oscuro, con unas pequeñas marcas, los espacios para indicar el día, el mes y el año de la muerte del artista. La obra se basa en la serie de Onkawara Two-Day Date Paintings. Los lienzos de Philip Müller omiten los días intermedios, dejándonos dos fechas para una obra inacabada que solo se terminará tras el fallecimiento de Müller. La última creación póstuma del artista, quien realiza su obra final desde el pasado. Toda la vida de un cuerpo que vive se subsume en dos fechas, donde la mayor es la muerte, la más importante, el día que marca la visión del artista a través de un otro, de un comprador que complete la pieza, de un propietario, un discurso histórico crítico extraño que ya no depende de la voz de su autor. Las obras de Müller, como las anteriores, generan espacios que necesitan de la interacción de los cuerpos visitantes, que ocupan, observan, llevan, hablan. La carga de especificidad está patente y los contextos importan. La documentación e investigación de Philip Müller en el proceso creativo es enorme y sus obras están siempre pensadas para el espacio en el que se exponen, y esto será una constante en la década de los 90. Otro artista que cabe relacionar con los tres anteriores, tanto por su origen estadounidense como por su vinculación con Colonia, es Rennie Green. Green recurre a las palabras para cuestionar nociones vinculadas a la raza. Por ejemplo, en Neutral Natural expone una serie de conceptos en gris que están relacionados con la idea de natural. No es casualidad que todos ellos al mismo tiempo se vinculen con el discurso racial. Así demuestra que nada es realmente neutro ni natural. Una idea similar se desprende de Color No Color, pues el juego con los colores ofrece una crítica irónica sobre los elementos que compondrían la blanquitud y la negritud. Una crítica parecida propone Yolanda Ranz, artista ya del territorio español, en su obra Azar Raza, en la que también juega con los colores y las letras formando un palíndromo para cuestionar ciertas nociones aprendidas. Parte de la raza como una mera combinación azarosa de color, que es lo mismo que una combinación aleatoria de luz, la luz que conforma el color. A través de la manipulación cromática y literaria, tanto Green como Herranz extirpan el sentido de cualquier fundamento racista. Yolanda Herranz utiliza el cuerpo y el lenguaje en su obra de manera constante. Son destacables dos proyectos. En primer lugar, el cuerpo del artista, en el que va registrando y estudiando partes de su cuerpo con y sobre los que compone y crea. Y cuerpo, elementos y pulsiones, en el que recurre al análisis de los fluidos y secreciones que son parte de sí, en una referencia hacia la medicina aséptica vinculada a la biopolítica. Las anotaciones sobre sus medidas en físico, químico, psíquico se realizan en un código incomprensible. Por su parte, Jorge Barbie, artista gallego, utiliza el palíndromo de Guy Debord para crear su obra Giramos en la noche y nos consumimos por el fuego. Una frase que, al situarse en la hoja de una sierra, puede dar vueltas infinitas, como los cuerpos que la observan en el caos. Barbie, como González Torres, Horn o Philip Müller, habla de las ausencias y las presencias desde una poesía, como la del espacio generado para desaparecer. El cuerpo escondido de Barbie enlaza con el último de los ejemplos. Jaume Plensa, catalán,
se sitúa en la búsqueda constante por la pregunta, en la reflexión desde el lenguaje poético. La instalación Constellations está formada por cuerpos de poliéster distribuidos por una pared, que como muñecos intentan cazar los nombres de las constelaciones situadas debajo. La luz proyecta sombras sobre las palabras que sobresalen hacia el espectador y crean un cosmos visual, como si el cuerpo y el lenguaje conformaran el universo. Pero he elegido las obras de los cuerpos conformados por letras caóticas ya de principios de los 2000 para finalizar esta comunicación. Una amalgama literaria que genera un espacio, un lugar para el cuerpo que es el cuerpo. Como dijo Jordi Massó en su artículo para la revista Tropelías, de algún modo, tal vez en potencia, los cuerpos de prensa contienen, mejor dicho, disponen todas las palabras de la humanidad. Muchas gracias.